Vamos a iniciar este último tramo de este primer curso. Vamos al tema de hoy. He decidido dividir estos 2 días, 2 sesiones, en 4 partes, ¿no? La primera tiene que ver con el método científico, explicar lo que es el método científico, bueno, hacer una aproximación, ¿no? Lo que es el método científico, y va con el planteamiento del problema. Y la de mañana tiene que ver con lo que es el marco teórico, la formulación de hipótesis, y lo que viene a ser lo que ustedes conocen, ¿no? La parte ya de la metodología y un viejo conocido, dos viejos conocidos que conocen, que es el cronograma y el presupuesto. ¿Ok? Vamos con el método científico. Aquí les he dado un conjunto de conceptos. Más o menos nos viene a contar acerca de qué es, ¿no? Primero, que el método científico es una forma racional, ordenada, objetiva y social de una actividad que se establece el camino o proceso que se ha de seguir para alcanzar un fin. Aquí rescato lo más importante, lo racional, ¿no? Aquí estamos en un contexto que tiene que ver con decidir sobre o tomar decisiones sobre algo que compete de manera objetiva, ¿no? Que es lo que estamos observando. Ordenado porque sigue una serie de pasos. Eso es lo que es un método, una serie de pasos. Si hay algo que diferencia al estudiante universitario de tal vez de otros actores dentro del mercado laboral o al profesional universitario dentro del mercado laboral, es que el universitario trabaja en base a métodos, y eso es métodos, y eso tiene que ver con su formación, ¿no? Formación en investigación, ¿no? Su formación en saber, no solamente implica saber utilizar las herramientas y técnicas, sino también el porqué de estas, ¿no? Y allí viene la diferencia, ¿no? Que hace un profesional universitario de otros personas que están dentro del mercado laboral. Lo que hace distintivo este método es su carácter del procedimiento riguroso, ¿no? Que implica este conjunto de pasos que tiene que ver con el método científico. Muy bien, si hablamos de método, y algo que hemos estado hablando mucho y que vamos a seguir desarrollando, es diferenciar un poquito acerca de, o entender un poquito acerca de lo que es una metodología, ¿no? Lo que hicimos la semana pasada y lo que vamos a hacer después de este curso, el siguiente, que es diseño de proyectos, es desarrollar una metodología, ¿no? Pero ¿qué es la metodología? No. La primera es estudiar las diferentes orientaciones racionales que se tiene para poder resolver un problema de conocimiento. En realidad nos quedamos un poquito para, en general, lo que es resolver un problema, ¿sí? Para nosotros, desarrollar una metodología como sección en gestión de proyectos implicaría desarrollar una serie de orientaciones, ¿no? Racionales, un método, ¿no? Para poder resolver los problemas relacionados a la gestión de proyectos aplicados a nosotros, ¿no? Como organización. Para el caso de problemas de investigación o proyectos de investigación, tiene que ver con resolver problemas de conocimiento. Ya saben, o ya hemos visto que los problemas de investigación parten, ¿no? de la solución a los que son los problemas de conocimiento, ¿sí? También tiene que ver con ser el estudio, bueno, eso está dirigido al tema de la metodología de investigación, ¿no? ¿Qué es la metodología de investigación? Es un estudio que enseña a adquirir o descubrir nuevos conocimientos, ¿no? Y estudia las orientaciones, que son los métodos que resuelven los problemas y aportan nuevos conocimientos. La metodología incluye los elementos como son los sistemas, las técnicas, procedimientos y demás. Muy bien, aquí vamos a ver un poquito acerca de qué es el método, o precursores, ¿no? De lo que sería el método científico. Y vamos a encontrar voy a mencionar un par, Giddens y Bunge, y vamos a encontrar las similitudes que al final vamos a decantar en un proceso, que tiene una iteración, para poder entender. Primero, Giddens nos va a hablar acerca de los pasos para poder desarrollar el método científico tienen que ver con formular un problema, planear una estructura de investigación, podría ser como una estrategia también, ¿sí? O una metodología, ¿sí? Reunir los datos, analizarlos y extraer conclusiones a partir de esto, ¿no? O sea,
nosotros hemos reunido los datos, ¿no?, para investigar y probar algo que va a solucionar el problema, los analizamos, que implica contrastar. Recuerden, ¿no?, cómo es un problema, ¿no? Lo que nosotros esperábamos de lo real, ¿no? Y esto va a darnos a consecuencia conclusiones. 5 pasos para irnos. Bunge nos da más pasos, pero vamos a ver que va a explicar a lo mismo, ¿no? Vamos a aportar a lo mismo, ¿no? Enunciar preguntas bien formuladas, arbitrar conjeturas fundadas, ¿no? Conjeturar acerca de estas preguntas que se han formulado y que se puedan contrastar con la experiencia, que estas deriven consecuencias lógicas, de empezar a desarrollar técnicas, ¿no? Técnicas que son probadas, ¿no? Técnicas que siguen, que están dentro de esta línea lógica. Estas técnicas también se tienen que validar, como ayer mencionamos en una pregunta que se dijo acerca de si realmente es algo que se sucede en o sea, lo del enfoque marcológico y demás, sucede también en los proyectos de investigación. Básicamente, a diferencia de lo que es los proyectos de desarrollo, las técnicas que se utilizan tienen que estar validadas, ¿sí? Mientras que en los proyectos de desarrollo nos enfocamos en el resultado, en que tenemos que llegar al objetivo, sea como sea, digamos, ¿no? O sea, al final, si hemos hecho, y es de lo que se el PMBOK, un buen desarrollo, entonces es una buena práctica que va a constituir una acción aprendida a futuro, ¿sí? Para lo que es investigación, no podemos hacer el proceso como nosotros consideremos. Tendremos, para que sea una investigación validada, tenemos que hacer el proceso regido utilizando técnicas que se puedan aplicar en otros contextos, porque la idea es empezar a probar algo que puede generalizarse. Ok, muy bien. Estimar estas pretensiones de verdad, ¿no? O sea, las conjeturas que habíamos hecho inicialmente, ¿no? Y la fidelidad de las técnicas. Y determinar, obviamente, los dominios en los cuales valen esas conjeturas. Esto tiene que ver con la parte ya de masificar, ¿no? O sea, empezar a publicar también esto que hemos encontrado, ¿no? Aquí digamos que serían los análisis, y aquí vendrían a ser las conclusiones. Básicamente en estos dos puntos estamos viendo muchas, o sea, similitudes en algo que me permití tomar, ¿no? Y me pareció una imagen súper interesante que puede resumir acerca de lo que sería el método científico, ¿no? Lo primero tiene que ser o responde a lo que es una pregunta de investigación, una pregunta que parte de un problema, ¿no? ¿Qué es tal fenómeno, o cómo se da ese fenómeno, o por qué se da ese fenómeno? Y luego comenzamos con una investigación a fondo, ¿no? Ya sea como se dice, ¿no? Una recolección de datos, comenzamos aquí a formular lo que es el planteamiento del problema, y luego empezamos a dar lo que son las hipótesis, ¿no? Estas hipótesis se tienen que probar, ¿no? Se tienen que probar en los experimentos, o algún tipo de técnica que se tiene que utilizar, como dijimos, que está validada, y luego estos resultados se analizan. Y nos da dos tipos. La hipótesis puede ser cierta o la hipótesis puede ser falsa. Si la hipótesis es cierta, en ambos sentidos se tiene que realizar un informe, porque esto constituye un nuevo conocimiento, ¿no? Si es cierta, entonces estamos encontrando una solución a la pregunta inicial. Y si es falsa, de todas maneras, estamos encontrando que ese camino no es el correcto para poder responder a la pregunta de conocimiento. Entonces, aquí está la iteración que se estaba mencionando, ¿no? Si la hipótesis es falsa, pues volvemos a intentarlo, ¿no? Ya desde el mismo bloque aquí, ¿sí? Ya desde esta parte, volvemos nuevamente a realizar la iteración, ¿sí? Ustedes, luego de este curso, van a tomar otros dos que les va a permitir a ustedes elegir el mejor camino o la mejor manera en que ustedes van a poder solucionar un problema o resolver los proyectos o gestionar los proyectos, ¿no? Ya sea por la forma de cascada o lo que es el marco de trabajo escolar. Muy bien, una vez que hemos conocido acerca del método científico, que es lo que motiva a
la investigación científica como tal, ¿no?, que desarrollamos, vamos a empezar a tocar ahora el punto, o el primer punto, que es el planteamiento del problema, ¿no? Aquí les he colocado un pequeño recordatorio de lo que era problema, ¿no?, del concepto de problema, y vamos con la primera parte. El problema científico, ¿no? Aquí, en este concepto, nos habla que el problema científico tiene que ver con una realidad, ¿no?, que puede ser un investigador, un colectivo, una comunidad, comprende, ¿no?, las propiedades, las leyes que les resultan desconocidas, ¿no?, tratan de comprenderlo de esa manera, y quieren empezar a indagar, ¿no?, acerca de estas, ¿no? Como se dice, constituyen una intención de poder obtener un nuevo conocimiento. ¿Ok? ¿A qué nos referimos, más o menos, no? Simplemente estamos viendo acerca de que de que un investigador se está topando con un problema de investigación, ¿no? Básicamente. Cuando estamos queriendo saber algo, o tenemos esa idea o ese deseo de querer conocer qué hay detrás de algo, entonces constituye un problema de conocimiento. Y esto puede dar origen a un proyecto de investigación. Muy bien, ¿qué es investigar, no? El primer punto de partida de la investigación científica, ¿no?, es el proceso como tal, ¿no?, que tiene que ver con determinar el problema a investigar, ¿no? Esa es la primera parte. Es decir, qué vamos a investigar y sobre qué aspectos vamos a realizarlo. En este punto estamos nosotros entendiendo que existe un tema, ¿no?, un tema de investigación, un concepto que también voy a desarrollar más tarde. Pero es importante que nosotros nos ubiquemos. En el caso del proyecto SUNAM, nosotros vamos a, probablemente comenzando después, vamos a empezar a elegir algunos de los problemas, ¿no?, o de las líneas de investigación, o los temas de investigación que desarrolla la Facultad de Economía. Podemos entender, por ejemplo, que el Círculo de Investigación de Suelos tiene temas relacionados a los suelos, ¿no? O sea, temas relacionados a ellos. Entonces, mucha de su investigación va a estar enfocado a esa área. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si yo soy estudiante de agronomía y quiero entrar a un círculo de investigación en agronomía, entonces, pues, si me interesa algún tema en total que tiene que ver con investigación o problemas de investigación, pues puedo elegir, y uno de ellos tiene que ser, o podría ser, el ciclo de investigación de suelos. Porque ese conjunto, esa comunidad, ¿no?, ha elegido esa línea para poder trabajar su investigación. Por lo tanto, exige que procedamos de una manera sistemática, método científico, ¿no?, en el estudio del problema escogido previamente, ¿no? O sea, dentro del área de suelos existen muchos problemas que tienen que ver con conocimiento. Bueno, que los compañeros del CIS conocen, ¿no?, más a fondo, ¿no?, con los que ellos se han topado en su camino, ¿no?, como comunidad científica. Muy bien, ¿qué es el investigador, no? ¿O qué motiva a un investigador? Lo primero puede ser la realidad. La realidad motiva al investigador. De la realidad se extraen los problemas de investigación, ¿sí? Un investigador no solamente tiene que ver, como decimos aquí, medirse únicamente por los problemas o las soluciones que dan los problemas de investigación, ¿no?, sino por la fundamentación del mismo. O sea, que este problema realmente tenga un impacto dentro de la comunidad científica, que este problema solucionado realmente sea de relevancia. Ya vamos a ver al posterior uno de los acápites que ustedes también conocen mucho y que pueden ver en su primer modelo Canvas, que tiene que ver con que todos los proyectos se tienen que justificar. Muy bien, ¿qué cualidades debe tener un investigador? Lo primero tiene que tener un dominio de la disciplina, ¿no? Ustedes ya podrán notar, ¿no? O sea, si somos el Círculo de Investigación de Suelos, entonces tenemos que saber de suelos, ¿no? Tenemos que tener alguien que tenga que estar en el área de suelos, ¿no? Y en el caso de nosotros también nos pondremos de acuerdo acerca de qué dominio de la disciplina ya estamos teniendo en la construcción de proyectos, ¿no?, como tal, el sector de proyectos, y comenzar obviamente a desarrollar métodos
que tiene que ver con ello. También tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto, ¿no? Flexible y profundo. O sea, ¿qué se refiere con pensamiento abstracto? Que la realidad o las soluciones, a diferencia de lo que es un objeto de desarrollo, no tienen que ver con un momento en común, ¿no? Por ejemplo, nosotros en administración, ¿no? O sea, los administradores en general tienden mucho a utilizar el depende, ¿no? Depende como una respuesta a veces bien puesta, generalmente que aplica a todo, ¿no? Porque en realidad sí, ¿no? Como cada proyecto, ¿no? Las soluciones o las estrategias van a depender ¿no? Del contexto. Pero para el caso de desarrollar una técnica, una herramienta, no solamente tiene que ver con simplemente haber aplicado una estrategia que va a funcionar en un contexto, sino evaluar si esa estrategia puede constituir un conocimiento para toda el área, ¿no? Como por ejemplo lo ha hecho el Project Management for Results, ¿no? Que para lo trabajado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Una guía que ha desarrollado una metodología que se basa en investigaciones de esta comunidad, ¿no? Y que nos permite a nosotros, permite desarrollar un conjunto de técnicas que pueden aplicarse a diferentes contextos. A eso se tiene que ver con ese tipo de pensamiento. O sea, primero se tuvo que salir de una realidad puntual para poder comenzar a observar una general. Este investigador tiene que ser un buen observador, tiene que ser capaz de tener problemas, soluciones y métodos adecuados. Tiene que ser, como consiguiente, objetivo, ¿no? Tiene que ser objetivo, crítico y veraz, ¿no? Con mucha ética, bueno, en realidad como cualquier profesional, ¿no? Que le permitan a él tener que desarrollar o responder el problema tal cual, ¿no? Muchas veces se tiene problemas en que los investigadores tuercen, ¿no? Tuercen el resultado, tratan de forzar el resultado, ¿no? A veces entrando en una comunidad que la verdad no tiene, un poco dudosa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso es importante también la ética, ¿no? Porque al final, muchas veces aprobar, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Pues aprobar la investigación, ¿no? Aprobar las tesis, va a depender también no solamente tiene que ser el investigador como tal, ¿no? Sino también la contraparte, ¿no? El lugar donde él está desarrollando la investigación. Por eso es importante que todas las investigaciones después se publiquen, porque al ser publicadas se validan, ¿no? Durante un organismo superior que puede validar que una investigación realmente se ha hecho de una manera o que se ha trabajado con calidad, ¿no? La calidad que exige este sector. Bueno, son cualidades de cualquier persona disciplinada, la ve, ¿no? Y que obviamente tiene que estar motivado por esa investigación. Todas esas características las pueden encontrar en la referencia que está en la parte inferior. Muy bien, ¿qué factores determinan la aparición de los problemas científicos, ¿no? Aquí podemos ver dos, los factores objetivos y los subjetivos, ¿no? Los objetivos tienen que ver con la capacidad de dar respuesta a las necesidades que pueden ser de desarrollo económico, social, cultural, ¿no? Los requerimientos que la lógica de la ciencia y la técnica demanden, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un factor objetivo ahorita para investigadores? Pues ahora el coronavirus, ¿no? O sea, se está desarrollando investigación en este campo, ¿no? Porque la ciencia lo demanda, la técnica lo demanda. Pero también nosotros los gestores también nos basamos mucho en esto, ¿no? El mercado, ¿no? Muchas veces las técnicas o las herramientas o los trabajos o las investigaciones que tienen que ver con nuevas formas de poder desarrollar equipos, modelos de negocio en general, ¿no? Tienen que ver con responder a las nuevas condiciones del mercado que se nos presenten, ¿no? Por ejemplo, actualmente se están haciendo investigaciones en el campo del talento humano, ¿no? De los recursos humanos, acerca de cómo poder elevar o mejorar las capacidades de los trabajadores en el contexto virtual. ¿Por qué? Porque obviamente el contexto y la ciencia, ¿no? Las ciencias administrativas lo requieren. Pero también hay factores subjetivos, ¿no? Que tienen que ver con
las cualidades de los investigadores o los de los grupos de investigación, ¿no? Por ejemplo, en la universidad se van formando círculos de investigación de esta manera, ¿no? De manera de poder juntar alumnos, estudiantes y profesores que tienen una motivación por algún campo en particular. De esta manera se desarrollan las líneas de investigación y los círculos C, ¿no? Así es como en agronomía hemos desarrollado círculos de investigación en árboles frutales, en suelos, en en fitopropiología, gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué requisitos debe tener un problema científico? Un problema científico tiene que tener estos requisitos. Primero tiene que ser objetivo, ¿no? Un problema científico debe responder a problemas reales de la sociedad, la naturaleza o el pensamiento, ¿no? Los problemas filosóficos también tienen que ver con problemas de conocimiento. El problema científico que nosotros hemos o vamos a formular tiene que ser preciso, tiene que responder a solucionar ese problema, ¿no? No puede estar sujeto a ambigüedades. Debe tener generalidad, contrastabilidad empírica, ¿no? Deben presentarse datos necesarios para... ok. El método científico debe responder a la realidad, ¿no? Que la ha demandado, ¿ok? O sea, el problema científico tiene que estar sustentado en una realidad. No podemos estar hablando de un contexto que no sea el planteado, ¿sí? Tiene que tener una formulación adecuada, ya hemos visto, definitivamente tiene, a nivel general, a nivel de este globo, todos los problemas científicos están o tienen que tener el marco del método científico en su resolución. Tienen que existir, solubles, tienen que existir condiciones mínimas para la solución del problema científico. O sea, yo como investigador debo tener las herramientas, técnicas y las capacidades para poder darle solución. De otra manera, no lo podemos hacer. En el caso, por ejemplo, de nuestra universidad, ninguna investigación podría tratar acerca de poder desarrollar o tal vez no tendríamos la capacidad de poder desarrollar una investigación, por ejemplo, sobre una vacuna para el coronavirus, ¿no? Porque no es del campo ni las condiciones ni las capacidades de la organización están enfocadas en la solución de estos problemas científicos de este sector. Muy bien. Ahora vamos a recordar un poquito lo que habíamos hablado, ¿no? Anteriormente acerca de los tipos de investigación y vamos a ver acerca de, recordarán, ¿no? Investigación descriptiva, investigación cualitativa, ¿no? Los niveles, ¿no? De investigación. Muy bien, vamos a ahondar un poquito más en lo que es la investigación descriptiva, ¿no? Ese tipo de investigación nos determina propiedades y características de un objeto en estudio, o sea, de un objeto que se desea conocer, ¿sí? Aquí la pregunta del problema, ¿no? O los ejemplos que estoy colocando aquí, tiene que ver con la primera, con esta parte, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son las características? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias? O sea, buscamos aquí describir el objeto de estudio que hemos desarrollado. Cuando hablamos de objeto de estudio nos estamos refiriendo a la población, ¿no? O a la unidad que nosotros deseamos conocer, ¿ok? Puede ser una sociedad, puede ser un grupo humano, bueno, un grupo en general, puede ser un ser vivo, puede ser, no sé, el suelo, puede ser el clima, etcétera. En este caso serían las características socioeconómicas de, en el caso, personas adultas mayores migrantes, ¿no? Pasamos a la siguiente parte. Bueno, aquí les dejo unos ejemplitos más, ¿no? Que van a poder revisar en su Moodle. Ok. Sí. Joanny, bueno, muy buena pregunta. Sobre las entidades que te financian, mira,
nosotros, la universidad tiene concursos, ¿no? Tú formulas tu proyecto de investigación y puedes someterlo a concursos o a algunas entidades financiadoras. Está, por ejemplo, el Fondecit, aquí en Perú, el Concitec. El vicerrector de investigación también hace algunos concursos, ¿no? La idea de Proyecto Nacional también es empezar a participar, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? También empezar a participar de los concursos de investigación que realiza también la universidad para poder desarrollar nosotros mismos, ¿no? Como ya vimos más o menos cuál es el esquema y hay una lógica similar en el problema de investigación, sobre todo en la parte de cronograma y presupuesto, los problemas de investigación que nosotros desarrollemos o formulemos van a tener que tener un marco de financiamiento encasillado en este fondo concursable que queremos lograr, ¿no? Por ejemplo, generalmente hay proyectos de investigación que se financian en vicerrectorado de 1.500 soles, más o menos. Entonces, nosotros, obviamente, con el expertise que hemos desarrollado, ¿no? Tendríamos que formular un presupuesto y un conjunto de un problema o solución de investigación basado en esto. Existen diversas organizaciones que pueden financiar, ¿no? La misma empresa donde trabajes, ¿no? En el área ya hemos visto, ¿no? La investigación se marca dentro de un proceso de I más D más I, ¿no? La idea, el contexto. Entonces, hay organizaciones grandes, ¿no? Que innovan para poder aumentar su valor de empresa, ¿no? Que realizan y financian investigaciones de manera interna, ¿no? Para mejorar sus productos, ¿no? O que a veces terciarizan la investigación, ¿no? Entonces, hay fuentes. Dentro del proyecto zonal nosotros nos vamos a acoger a las fuentes que tienen, que, bueno, inicialmente van a ser más alcanzables, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta. Ok, continúo. Muy bien. La explicativa tiene que ver con problemas, ¿no? Aquellas que determinan las causas y el porqué de los fenómenos que se van a tratar, ¿no? Descubrir las causas de su mecanismo de su funcionamiento. Estas son preguntas que, por ejemplo, se pueden hacer o que se hacen, ¿no? A nivel de maestría o doctorado, ¿no? A nivel pregrado las tesis llegan a un nivel descriptivo mayormente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, no se trata de poder entender un problema en general. Pero aquí ya se empieza a poder a dar una comprensión acerca de las causas de este fenómeno, ¿no? Y eso implica o dar un porqué, ¿no? Y eso implica, obviamente, otro tipo de técnicas diferentes. Por ejemplo, los ejemplos de los problemas de causa podrían ser estos, ¿no? ¿Cuáles son las causas que determinan la situación de la pobreza en el país, ¿no? O sea, y estamos viendo que esta pregunta no solamente se va a detener a poder enumerarlas, ¿no? Como tal, ¿no? Y dar ese reporte, sino también a poder entender y comprender una situación mucho más compleja, ¿no? ¿De qué manera influyen los hábitos alimenticios en la longevidad de las personas, ¿no? Es otra pregunta también, ¿no? Acerca del cómo está influyendo, ¿no? Los hábitos alimenticios en la longevidad de las personas. Y se van a hacer una serie de métodos y técnicas y herramientas que tienen que ver con la metodología, que tiene que ver con este sector, ¿no? ¿Cuáles son las causas del alto índice de muerte materna en el país? Por ejemplo, estamos hablando aquí ya de problemas mayores, ¿no? Bueno, y otro ejemplo más. Muy bien, conceptos generales que pues, vamos a necesitar entender para poder entrar, ¿no? A lo que es formular el problema de investigación. Lo primero, el tema, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Se refiere a la situación problemática, ¿no? De este tema va a derivar el título de tesis. Eso tiene que ver con el contexto o el sector en el que estamos desarrollando, ¿sí? No es lo mismo hablar de sociedades que hablar del hombre en las sociedades, ¿no? Sociología y antropología, ¿no? No es lo mismo hablar del suelo desde una perspectiva, un enfoque ambiental, que desde una perspectiva de enfoque agronómico, por ejemplo, ¿no? Es un objeto, pero que tiene un tema de desarrollo diferente, ¿ok?
Incluso hay un tema a veces de antonomía, ¿no? No es lo mismo hablar de un enfoque de desarrollo económico a base de economías de escala, ¿no? Con lo que es desde un enfoque industrial, ¿no? Que un enfoque de desarrollo económico bajo un enfoque de sostenibilidad, ¿no? Lo que podría ser una gestión ambiental, una gestión social, ¿no? Son enfoques diferentes, ¿ok? Y eso va a responder el tema. Al final, ¿no? Al final, en ambos se puede aplicar el método científico, en ambos se puede validar investigación, pero lo primero que tenemos que ver es bajo qué enfoque o tema estamos desarrollando. Luego viene el problema, ¿no? Que tiene que ver con el objeto de estudio, ¿no? La razón de ser de la investigación en sí, ¿no? Luego viene el título, ¿no? El título de investigación que tiene que ver con la idea principal, ¿no? La idea central de la investigación, pero resumida en una frase, ¿no? Una frase, algo que nos permita a nosotros entender de qué va el tema, ¿no? Y bueno, la línea de investigación, ¿no? Que es el campo de la realidad donde se derivan los problemas de investigación. En la Facultad de Economía, por ejemplo, nosotros tenemos 14 líneas de investigación, que se pueden entender, ¿no? Que tienen que ver con cada línea de investigación responde a un sector y cada línea de investigación tiene un conjunto de temas que podrían, ¿no? Que pueden referirse, ¿no? O entenderse. Muy bien. ¿Qué es el proceso de determinar un problema de investigación? Es una actividad compleja, la verdad, ¿no? Pone, exige la respuesta a dos interrogantes: ¿qué se investiga y qué se busca investigar? Requiere solamente no entender el área, ¿no? O el fenómeno del qué va a investigar, sino buscando el qué también, ¿no? Precisar acercamente de lo que se intenta descubrir de dicho fenómeno. O sea, no solamente estamos entendiendo las características socioeconómicas, ¿no? De los adultos mayores, sino también debemos entender también en qué contexto, ¿no? O en qué contexto lo estamos colocando. Y ahí vamos a ver ahora un conjunto de nociones que tienen que ver con partes de un formato de plantear un problema de investigación. Y ustedes van a entender, a partir de aquí, ya estamos diferenciando los proyectos de desarrollo, ¿no? Recordaban que los problemas de desarrollo se hacía una gran mapeo, se recolectaban datos y luego se hacía la matriz, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, se propone un conjunto de etapas para poder desarrollar el planteamiento del problema de investigación, ¿no? Recuerden que había un conjunto de procedimientos para plantear el problema de desarrollo. Bueno, ahora también una metodología, ¿no? Esta metodología es la que se enseña en la universidad, en ese curso que les mencioné, y pues realmente es aplicable, ¿no? Lo primero es enfrentarse a una situación problemática. Intenta que tú entiendas el problema de investigación con el que te has topado, ¿no? O sea, que tú entiendas que el problema con el que tú te estás topando es un problema de investigación y no un problema de desarrollo de solución. Luego tiene que ver con delimitar y seleccionar el problema científico, ¿no? Y ahora vamos a entender un poquito más qué es cada uno de esos, ¿no? Muy bien. Enfrentar un problema de una situación, lo primero es que se percibe una indicación muy general, ¿no? De esta dificultad existente, ¿no? O sea, entendiendo esto implica, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Desarrollando proyectos de mejora y, ¿no? Soy un practicante, ¿no? Perfecto, ¿no? Estoy desarrollando proyectos de mejora, estoy haciendo proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, como tal, ¿no? Solucionando problemas y demás. Pero, por ejemplo, hay una parte, o me topo, ¿no? Por ejemplo, con ¿cuáles son los factores, ¿no? Es un problema constante, ¿no? Constantemente, cuando yo introduzco una nueva metodología, el tiempo, ¿no? Que se demoran en adoptarla son 3 meses, ¿no? 3 meses, 2 meses, y empiezo a ver ese, ¿no? Ese récord, ¿no? O el gerente, mi gerente comienza a ver
ese récord, ¿no? 3 meses, 2 meses, 3 meses, 2 meses, ¿no? Entonces yo cuando lo veo, ¿no? Y obviamente entendiendo, ¿no? Como gestión empresarial, ¿no? ¿Cuál es la situación aquí, ¿no? Que existe un tema de capacidades de aprendizaje, que siempre hay un, hay un, este, hay un conjunto, ¿no? De algún tipo de problema continuo, ¿no? Que siempre hay un tiempo en el que yo, de implementar al hecho, ¿no? Al desarrollo como tal, ¿no? Al momento que yo empiezo a percibir, hay un tiempo grande, ¿no? 2 meses, 3 meses en poder adoptar una nueva metodología de trabajo, ¿no? Entonces, un problema de investigación para este campo sería cuáles son los factores que motivan o obstaculizan, ¿no? Los, la capacidad de aprendizaje de los trabajadores de la empresa tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, para adoptar una nueva metodología de trabajo, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser una situación problemática, pero que tiene que responder a un problema de conocimiento, ¿no? Porque al conocer los factores, yo ya puedo empezar a tomar decisiones y eso me va a permitir entrar en un proceso de I más D más I, ¿no? Entonces me da otro camino, ¿no? Si esa situación es relevante para la organización, entonces probablemente yo me voy a escribir a este problema de investigación. A ver, ok, Johnny pregunta, si se escoge un tema en el cual no hay mucha información, ¿cómo podría abordar este reto? Ok, si no hay mucha información, la verdad estás ante una fuente nueva, ¿no? Que requiere de información, que requiere de conocimiento. Si no hay mucha información, como lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Con este nuevo virus, se empieza a crear, ¿no? Entonces, nos vamos a la primera planteamiento, ¿no? El método científico. Entonces comenzamos a desarrollar desde la parte principal. ¿Qué es lo primero que fue la primera pregunta que se hizo todo el planeta con respecto al coronavirus? La primera pregunta que se hicieron es, ¿qué es el coronavirus? ¿Cuáles son las características del coronavirus? ¿Cuáles son las implicancias de enfermarse del coronavirus? ¿No? ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? ¿Cuál es el proceso, el periodo de ventana del coronavirus? O sea, ese conjunto de investigaciones descriptivas luego van a motivar un conjunto de investigaciones o problemas de tipo explicativo, ¿no? Dar explicación a esa descripción del problema. Entonces, si tú estás en un problema, en una situación donde no hay mucha investigación como tal, ¿no? A nivel general, entonces lo primero que te toca a ti como investigador es empezar a sentar bases a través de la descripción del fenómeno, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta. Muy bien. La acción problemática es amplia y general. Continúo. Ese es el primer proceso. Okay. Delimitación y selección del problema científico, ¿no? Aquí tiene que ver con determinar qué aspecto específico de la situación problemática se va a estudiar. Más o menos cuando yo comencé a plantearse el problema ya les empezaba a decir, ¿no? Primero tiene que ver con una temática, ¿no? O sea, aquí va a entrar un poquito este concepto que ya les habíamos mencionado acerca del alcance, ¿no? O sea, y el tema también de lo que habíamos dicho, ¿no? Que tiene que ser preciso, ¿no? Un problema científico tiene que ser preciso, ¿no? Tiene que tener esa característica, ¿no? No podemos entrar en ambigüedades, ¿no? Podemos decir, ¿cuáles son las características de los monos choros? Sí, pero los monos choros, pero ¿en base a qué, no? ¿En base a qué contexto? ¿En base a qué aspectos? Aquí, por ejemplo, mencionamos otros aspectos, ¿no? La temática se considera la trascendencia científica y social del problema, los recursos que se disponen, la relación de estudio, los procesos previos y demás, sobre el objeto que se tiene, ¿no? La geográfica se refiere a un país, una región donde ocurre este contexto. La temporal tiene que ver con una evolución histórica, ¿no? Un momento, ¿no? En el que
se desenvuelve, ¿no? Tal vez este contexto, ¿no? De tal fecha a tal fecha, estás estudiando, por ejemplo, tal y tal cultivo, ¿no? Etcétera. Y también está referida a la población objetivo, que es todo el grupo de personas u objetos que interesan a los investigadores para generalizar, ¿no? Las conclusiones que están desarrollando, ¿no? Eso lo vamos a ir abriendo, mejorando este entendimiento poco a poco. Luego ocurre aquí la formulación del problema científico, ¿no? Mira, la situación del problema no constituye netamente el problema científico en sí, sino un punto de partida. O sea, el coronavirus no constituía un problema científico como tal, un problema de investigación, sino que daba el contexto, ¿no? El contexto de salud, ¿no? El punto de partida obviamente era iniciar con el coronavirus y entender nuevamente cómo se empezó a ver sus implicancias, ¿no? Y ahí se comenzaron a formular muchos problemas de investigación, ¿no? El coronavirus es un virus que aún todavía se sigue investigando, ¿no? Por ejemplo, se comienza a conjeturar, ¿no? Como el común. El virus puede, cuánta distancia puede recorrer, ¿no? Con el estornudo, ¿no? El virus puede vivir o se desarrolla bien, se desarrollaría en 3.000 metros sobre el nivel del mar o no. Es algo que todavía no se ha probado. Entonces, todo lo que se comience, obviamente, a enmarcar, ¿no? En esta parte, ¿no? Esta delimitación constituye, o se puede entender como el proceso de formular este problema científico, ¿no? En la formulación, el problema, ¿no? En la formulación se precisa exactamente cuál es la idea central a investigar, ¿no? Aquí en la lectura se puede observar todas las características, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplito, ¿no? ¿Cuáles son los factores socioeconómicos familiares que influyen en el deterioro de la calidad de vida de los adultos mayores en el metropolitano, ¿no? Y estamos hablando aquí, ¿cuál es la población objetivo? Los mayores, ¿no? ¿Cuál es el contexto, ¿no? Factores socioeconómicos familiares, ¿no? Que están influyendo en el deterioro de la calidad de vida. Entonces, la población objetiva es esto. El objeto de estudio es esta calidad de vida, ¿no? De los adultos mayores. Y el contexto que se está refiriendo a esto es Lima Metropolitana. ¿Ok? Entonces, estamos hablando aquí, no estamos hablando de otra ciudad. Esto constituiría un problema científico a poder solucionarse. Luego del problema científico se empiezan a plantear entonces los objetivos de la investigación, porque en realidad los proyectos de investigación no responden a la pregunta. O sea, el proyecto responde a la pregunta, pero se gestiona basado en sus objetivos, ¿no? O sea, la gestión se hace en base a objetivos. Como ustedes vieron, en el marco lógico teníamos un propósito, ¿no? El propósito de desarrollo. Aquí estamos hablando de los objetivos de investigación. Y cada objetivo de investigación puede desarrollar un proyecto como tal, ¿no? Los objetivos de investigación se plantean de manera simultánea con la definición del problema y pueden ser de dos tipos, los que reflejan los fines y propósitos, ¿no? Del estudio y que determinan motivaciones del investigador, y los vinculados obviamente a aspectos puramente de conocimiento, ¿no? Que se derivan en los problemas de hipótesis. Por ejemplo, de este problema de investigación, ¿qué objetivos podemos tener, ¿no? El primero tiene que ver con los fines, ¿no? Contribuir al conocimiento de los factores que influyen en el deterioro de la calidad de vida de los adultos mayores en la comunidad, de manera que se puedan tomar medidas para solucionar este problema a mediano plazo. Determinar de qué manera influye el desarrollo económico, el desarrollo socioeconómico del país en el deterioro de los adultos mayores. Y determinar de qué manera influyen los factores socioeconómicos familiares en la calidad de vida y el desarrollo de los adultos mayores en Lima Metropolitana, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta primera parte estamos hablando de una contribución, ¿no? Una contribución al conocimiento. Estamos hablando de un fin, un propósito que está motivando al investigador como tal, ¿no? Y luego estamos hablando aquí, en las dos últimas partes, estamos hablando aquí de determinar qué, ¿no? Estamos hablando ya netamente de los objetivos que deben entenderse para poder impactar, ¿no? O sea, básicamente el proyecto de investigación o los proyectos también que se deriven de esto tienen que ver, ¿no? Con desarrollar este conocimiento, ¿sí? Determinar los factores, ¿no? De qué manera influyen, ¿no?
Muy bien. La justificación de la investigación. Todo proyecto en realidad te tiene que justificar. Y en el caso de la investigación, tiene que ver con la exposición de las razones que motivan, ¿no?, a la investigación. ¿Por qué es necesario importante el desarrollo de esta, ¿no? Eso es una de las partes básicas, ¿no?, que se observan dentro de cualquier concurso que se quiera hacer para poder obtener algún financiamiento, alguna investigación. Definitivamente esto tiene que ver con evaluación de la organización que brinde el financiamiento, el sponsor, ¿no?, de la investigación. La necesidad, la conveniencia y la factibilidad del proyecto. Si tal proyecto de investigación, por ejemplo, es necesario, se enmarca en los fines de esta, ¿no? O sea, si es conveniente para esta, ¿no?, para la sociedad, para para el desarrollo de esta, ¿no? Por ejemplo, últimamente hay mucha investigación que se hace en tema de tecnología, ¿no? Ustedes lo pueden ver, ¿no? Tiene que ver con responder un plan estratégico nacional, ¿no?, por ejemplo, los fondos nacionales y demás. El proyecto puede ser justificado desde el punto de vista científico, técnico, institucional, ¿no?, y personal. Claro, en el caso, por ejemplo, aquí tiene que ver mucho con quién te va a financiar, ¿no? Tú puedes tener muchas ganas de investigar algo que realmente puede ser muy importante para ti, pero si tú no puedes financiar tu investigación propiamente, tienes entonces que tú desarrollar la investigación de manera o tratar de buscar alguna organización que realmente haga match con ese interés tuyo, ¿no? Y si no lo hay, obviamente, entonces tienes que actualizarte a las necesidades del mercado que está requiriendo, ¿no? Muy bien, ¿qué criterios podemos entonces tener en cuenta para poder justificar un proyecto de investigación? La primera parte tiene que ver con conveniencia, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué estamos investigando? ¿No? Hay muchas cosas que pueden ocurrir dentro del ambiente, dentro de la naturaleza, pero el asunto es, ¿para qué? ¿No? Esa es una pregunta que cae de cajón. La relevancia social, ¿no? ¿Quiénes se van a beneficiar con esta investigación? La primera persona que se tiene que ver beneficiada es la institución a la que tú vas a presentar tu proyecto. Si tú estás realizando un proyecto de investigación dentro de una empresa, pues obviamente tiene que estar alineado a los intereses estratégicos de la empresa. Si tú vas a presentar un proyecto de investigación al CIT, ¿no? Tiene que estar relacionado obviamente a los beneficiarios nacionales, pero en el tema de ciencia y tecnología, ¿no? Y así. Implicancias prácticas, ¿no? Esta investigación puede ayudar a resolver un problema práctico, o sea, aquí tiene que ver en cuánto tiempo esta investigación va a aportar al proceso de I+D+I, ¿no? O sea, este proceso hasta el tema de innovación, ¿no? Si la investigación, si el problema que nosotros hemos hallado nos va a dirigir mucho más a desarrollar una nueva técnica, un paradigma, ¿no?, a poder hallar algo que sirva para poder solucionar un problema general, ¿no?, de una manera más rápida, obviamente, entonces estamos hablando acerca de que es un proyecto de investigación práctico, ¿no?, como tal. Valor teórico. Estas ideas, esta investigación permite, ¿no?, básicamente eso, ¿no?, la innovación permite que estas ideas sustenten, ¿no?, un trabajo futuro, ¿no?, sustenten una gestión correcta de esta innovación. Y bueno, de utilidad metodológica porque, como hemos visto, la investigación no solamente tiene que ver con el resolver problemas científicos, sino cómo lo estás desarrollando. Y ese cómo lo estás desarrollando también tiene que ser validado. Y si ese método que tú estás utilizando, que obviamente debe ser validado por el método científico, o sea, sirve, ¿no?, para poder desarrollar otro tipo de investigaciones, pues obviamente tu planteamiento, pues definitivamente va a tener va a ser muy interesante. Entre otras circunstancias, a diferencia de lo que es delimitar el problema de investigación, aquí vamos a empezar a ver lo que son las limitaciones de la investigación, ¿sí? Y aquí vuelven a recurrir otra vez conceptos anteriores que ya habíamos visto, ¿no?
supuestos, exclusiones y restricciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tiene que ver con las circunstancias en las cuales tú vas a desarrollar la investigación, que limitan muchas veces el método de trabajo, la metodología. Es importante que las coloques como investigador porque obviamente ayudan a contextualizar dicha investigación, ¿no? Y definitivamente cualquier evaluador va ¿no? Tu proyecto de investigación, va obviamente a observar realmente cuáles son las limitaciones que vas a poder tener para este y para desarrollar la investigación. Esto obviamente nos ayuda a enmarcar el alcance de la misma, ¿no? Y que sus resultados pueden verse influidos por esto, ¿no? El tiempo, el presupuesto, los recursos materiales y demás, ¿no? Preguntita, ¿no? Que voy a resolver ahorita, ¿no? ¿A qué idea nos da esto? A la calidad, ¿no? La calidad de investigación va a estar determinada por estos factores que nosotros tengamos. Entonces, dentro de nuestro problema de investigación y dentro del futuro desarrollo del método, también van a estar implicadas lo que son las exclusiones, los supuestos y las restricciones que nosotros tengamos al momento de investigar. ¿Ok? Muy bien. Por hoy, esto sería todo por mi parte. Pues, muchas gracias y mañana terminamos con esta parte. Entonces, y no se olviden que estamos reiniciando lo que es la gestión de proyectos en cascada, que tiene que ver con ya la otra parte que es gestión, ¿no? El ciclo de vida del proyecto. Bueno, abracitos a todos.